Imagina que es 1981, caminas por un salón de videojuegos de Portland, el aire huele a humo y sudor adolescente, los neones parpadean sobre Pac-Man y Space Invaders. Pero en el rincón más oscuro hay algo distinto. Un gabinete negro, sin dibujos, sin colores, solo una palabra fría y sencilla en la pantalla: Polybius. Los que se atrevieron a jugarlo cuentan que no volvieron a dormir igual. Náuseas, pesadillas, lagunas de memoria y una sensación imposible de borrar. Alguien más estaba mirando a través de la máquina. Y entonces desapareció, como si jamás hubiera existido. ¿Fue un simple juego? ¿Un experimento? ¿O la primera prueba de que lo que consumimos puede consumirnos a nosotros? Si quieres saber más, entonces acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué onda, Marlon? Muy bien. ¿Viste mi saludo así medio cholón? Sí. Bueno, amigos, muchas gracias a todos ustedes por vernos a la Sociedad de lo Insólito. Muchas gracias también, Marlon, por invitarme. Siempre es un honor acompañarte aquí y siempre con muy buenos temas, ¿no? Creo que ese ha sido el sello distintivo de la Sociedad de lo Insólito, que hemos traído con ustedes temas bien investigados y sobre todo que les dejan una enseñanza para que compartan con sus amigos, con la gente que quieren, con sus familiares, en el trabajo, donde sea, en la escuela, tengan un tema nuevo, ¿no? De con qué hablar y con qué compartir con sus amigos. O para ligar también. Sí, para ligar, para acá llegas con una chavita y le dices algo, algo raro, algo fuera de lo que todo el mundo dice y bueno, está bien también. Bueno, ese es el sello distintivo de la Sociedad de lo Insólito. Recuerden, amigos, también que vamos por la meta de los 1000 suscriptores. Ya estamos cerca. Se lee un número bastante modesto, ¿no? 1000 personas. Pero bueno, dicen que todo se empieza por algo, ¿no? Es así. Entonces, pues traemos esa idea. Ojalá que podamos llegar pronto a ese número de suscriptores. Sí. Y yo sé que con su apoyo y con todas sus recomendaciones que dejen a sus familiares, amigos y comentarios que dejen en el canal, pronto vamos a llegar a esa meta. Y bueno, amigos, les recuerdo también que sigue activa la rifa y cuando lleguemos a ese número les vamos a estar haciendo llegar algunos objetos icónicos del canal. Ya explicaremos las modalidades, pero bueno, todo eso es un anuncio, vaya, para todos ustedes y de antemano les agradecemos desde aquí, desde el corazón de la Sociedad de lo Insólito, amigos, les estamos agradeciendo. Así es. Entonces, Marlon, no me voy a extender más. Sé que traes un tema muy bueno. Seguramente los insólitos que ya lo vieron, el intro, ya más o menos van esbozando por dónde vamos a ir. Así es. Y bueno, estoy muy impaciente por saber más de este tema. Pues, ¿qué te parece si comenzamos una vez? Yo creo que hay que arrancar. Perfecto. Insólitos. Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes de la era digital. Polybius. Una leyenda urbana que mezcla hechos reales documentados con especulaciones sobre experimentos gubernamentales, creando una de las historias más persistentes del folclore digital moderno. Para entender la historia de Polybius, primero debemos situarnos en el contexto real de principios de los años 80, cuando Estados Unidos vivía la edad de oro de los videojuegos. Era 1981 y en las calles de América una revolución silenciosa estaba tomando forma. Los salones de videojuegos se habían convertido en los nuevos centros sociales de la juventud de la época. Como lo mencionábamos, eran lugares donde los muchachos y muchachas asistían a divertirse, a tomar una malteada, un helado. Pues los novios iban a pasar el rato ahí. Los amigos, los padres de familia llevaban a sus hijos a pasar un buen momento, ¿no? En convivencia. Jugaban videojuegos, se divertían, reían y era un momento muy importante en la vida social de cualquier muchacho de la época. Hay que notar, insólitos, es muy importante verlo, que en esa época no existían las consolas de videojuegos portátiles tal cual ahora las identificamos. Es decir, no crean que estos jóvenes tenían en su casa el PlayStation 5, el Xbox o incluso, desde luego que no, teléfonos móviles donde pudieran jugar. Sí, digamos que el tema de las consolas
pues solo eran máquinas recreativas porque incluso era una tecnología cara. Sí. Para esos entonces, pues obviamente no las podías adquirir pues en tu casa, tener tus maquinitas. Y de hecho, al momento en el que se sitúa este evento, no había consolas en absoluto. No. O sea, eso es lo que deben tener claros. No había consolas en absoluto. Eran máquinas de arcade. Solo había arcades. Y era el negocio. Si tú querías pasar un rato jugando los videojuegos, ibas a una máquina de arcade. Más adelante, con el paso de los años, se logró crear ya lo que es las consolas, pero hasta ese momento no había. Sí. Pero 1981 también era una época de mucha tensión. Claro. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido y la paranoia sobre experimentos gubernamentales secretos permeaba en la cultura estadounidense. Solo 6 años antes, en 1975, el Comité Church del Senado había expuesto públicamente el programa MK Ultra de la CIA, revelando décadas de experimentos ilegales de control mental en ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. Ya habíamos narrado en este canal el proyecto MK Ultra, es un capítulo muy bueno y muy recomendado para los insólitos. ¿Sí te acuerdas? Claro, sí, me acuerdo bastante de ese capítulo. Está aquí en el canal, banda. Échenle un ojo, la verdad, porque más allá de lo que puedan aprender sobre temas de conspiraciones, creo que es algo que muy poca gente conoce y que realmente está documentado y sucedió en la historia estadounidense. Sí. Hay documentos donde han testimonios de personas que fueron incluso intervenidas, ¿no? Por, digamos así, por científicos del Estado. Correcto. Y entonces es importante que tengan este contexto para entender un poco por qué se habla tanto de conspiración, ¿no? En Estados Unidos y por qué se puede tener que el gobierno estadounidense pues te puede intervenir tus llamadas, te puede experimentar a ti como persona, sí. O por qué no, experimentar con la juventud, como en este caso. Correcto. MK Ultra había operado oficialmente de 1953 a 1973, siendo cancelado apenas 8 años antes de los eventos que estamos por relatar. El programa utilizó LSD, electroshock, privación sensorial y otros métodos para intentar controlar la mente humana. Claro. Llegando incluso a experimentar en hospitales, en prisiones y en universidades sin el consentimiento de los sujetos. Insisto, este tema lo tenemos muy bien documentado en el canal. Narramos prácticamente la historia completa del MK Ultra con todos los detalles. Si les interesa, vayan a verlo. Vamos a dejar por aquí. Sí, ahí en la descripción. El link, el vínculo, para que lo chequen. Sí, que le echen un ojo, sobre todo a la gente que le gusta todo este tema de Stranger Things. Sí, claro. Creo que estos temas que vamos a tocar, tanto el tema de MK Ultra como el tema ahorita de Polybius, les va a traer muchos recuerdos de la serie. Así es. Se toma mucho en esa serie de lo que es MK Ultra, ¿no? Como, sí, y esto también lo mencionamos. Institución gubernamental que experimentaba con personas. Así es. En este contexto de innovación tecnológica y paranoia, las condiciones estaban dadas para que emergiera una de las leyendas urbanas más persistentes de la era digital. Los rumores que décadas después circularían sobre Polybius aseguran que durante las primeras semanas de mayo de 1981 aparecieron máquinas misteriosas en varios arcades de Portland. Según estas historias, no llegaron con fanfarria ni publicidad, simplemente aparecieron una mañana ubicadas estratégicamente en las zonas menos visibles de los establecimientos. Quienes afirman recordar estas máquinas las describen como completamente negras, lo cual habría sido inusual porque todas las máquinas arcade tenían colores brillantes para atraer precisamente a los jugadores, ¿no? Ya saben, diseños de caricaturas. Sí, aerografiadas. Exacto. Con los dibujos de los personajes. Así es. Etcétera, ¿no? Esta supuestamente parecía querer pasar desapercibida. Imagínate, una máquina completamente negra, arronzada en un rincón, con una leyenda pues muy enigmática, pero a la vez muy simple, Polybius, sin mayor rasgo que la identificara, nada atractivo, como si quisieran que por casualidad alguien se la encontrara. Claro. Eso es lo extraño. Extraño, ¿no? Porque sobre todo, como se dice, ¿no? O sea, una máquina de videojuegos, pues generalmente traen qué dibujos,
que del personaje son atractivas pues a la vista. Sí, tienen que llamar la atención. Sí, y esta máquina pues era todo lo contrario, era una máquina simplemente negra con un nombre de Polybius, pero no había mayor cosa que te atrayera a Así jugarla, es, ¿no? exacto. Justamente lo que dices. Y yo creo que eso fue como que el quien aprobó habrá Ujú. dicho, bueno, yo si hubiera probado Polybius, que no lo jugué, pero si lo hubiera jugado hubiera sido como que, no manches, está poca madre esto y lo hubiera, Sí. creo que hubiera sido algo de recomendar a Ajá. otro y así en cadenita. Sí, sí, claro, era lo que buscaban, insisto. Yo leí, no sé si sea del todo cierto, pero recuerdo que haber leído un comentario de un tipo que dice que jugó Polybius y que él dice que cuando se empezó a distribuir, digamos, a expandir el rumor de lo que era Polybius, del juego, de las Ajá. sensaciones que daba y todo esto, digamos, la tecnología que tenía, se hacían colas para jugar la maquinita de Polybius, que era básicamente la maquinita más llamativa, digamos, por el juego, no Ujú. porque fuera en sí misma llamativa, pero fue un rumor que se fue extendiendo Sí. entre la juventud y todos querían llegar al arcade a jugar Polybius. Así es. El juego en sí, según las descripciones que circulan, parecía una variación de Tempest, un juego muy popular de la época, con gráficos vectoriales que creaban formas geométricas complejas en la pantalla. Pero habría tenido algo distinto. Los patrones visuales eran más complejos, más hipnóticos y mucho más intensos. Entonces, imagínate encontrarte en un salón de juegos arcade en aquella época. Andar buscando un nuevo juego para pasar el rato y te encuentras a esta maquinita tan rara. Le metes una moneda y te encuentras con un juego loquísimo, prácticamente caleidoscópico, que te empieza pues a marear, supongo, porque esas formas obviamente eran pues muy complejas y seguramente si ya uno cuando va en el coche, ¿no? O vas en algún juego mecánico, te sientes mareado por la velocidad, ahora hazte la idea de que la pantalla gira por todos lados con efectos estroboscópicos. Sí, justo es lo que recuerdo haber leído que Polybius era... Lo usual, Marlon, es que cuando tú juegas ese tipo de juegos de arcade de naves, pues la navecita hace estos movimientos, ¿no? Y dispara. Sí. Y se mueve así. Lo que hacía Polybius era que la pantalla era la que se movía. Uh-huh. La máquina estaba, digamos, la nave estaba estática. Sí. Lo que se movía era la máquina. Era la pantalla. Y muchas luces. Entonces dicen que eso, recuerdo yo también haber leído, que en momentos salían mensajes subliminales, como frases distintas. Me imagino que en algún momento tú también las vas a hacer glosar. No me voy a meter por ahí, pero imagínense ese juego, imagínense lo raro para la época, porque también era revolucionario para la época. Por lo que dicen, era muy revolucionario. Sí. Estaban acostumbrados, no sé, a jugar Pac-Man o no sé, otro tipo de juego. Así es, sí. Y era revolucionario el juego. Entonces, me imagino que ahí fue su apogeo, pues, de que tanta gente quiso probarlo. Además, se empezó a crear este mito de los efectos secundarios que te producía jugar Polybius. Sí. Aquí es donde los rumores se encuentran con la realidad documentada. Lo que convertía estos susurros en una leyenda duradera fueron eventos reales que ocurrieron en Portland durante el año de 1981. Los hechos verificables que inspirarían la leyenda de Polybius ocurrieron el 29 de noviembre de 1981. Durante el fin de semana de Acción de Gracias, en un arcade de Portland, dos incidentes separados pero relacionados marcaron ese día fatídico. Brian Mauro, de 12 años, había estado jugando Asteroids durante 28 horas consecutivas en un intento de romper el récord mundial de Denis Hernández, sobreviviendo a base de Coca-Cola y comida chatarra, que fue lo que lo mantuvo pues en pie. No mames. Y con un equipo que le manejaba las manos para mantenerlo jugando. O sea, el tipo era un gamer, pues, verdadero. Creo que sí, claro. No conozco a nadie, ni siquiera de los ahora que son famosos y que streamers de videojuegos, que haya hecho un récord y un reto tan denso como ese. Fíjate que te traigo una anécdota muy breve respecto de eso. Ahorita se me vino a la cabeza, recuerdo haber leído que en esa época, más o menos esos años 80, que empezaron el tema de los arcades, era muy difícil. No era como ahora que streamean y pues ya pueden romper un récord de que, no sé, tantas muertes en tal juego, ¿no? Digamos, Call of Duty, ¿no? Lo streamean y lo suben y hay forma de que la gente compruebe que el récord, pues sí se rompió. En esa época estaba muy cabrón. No había forma de que eso pasara. Entonces, habían tipos que lo que hacían era como que certificaban eso y había
ahora sí que como revistas de gamers donde tú Sí. tenías que subir como que esos testimonios y que gente también respaldara esas versiones para que tu nombre subiera pues Así como un es. récord, ¿no? Exacto. Entonces estaba Y muy difícil, ¿no? Esa época. de esto hay un pequeño guiño en la película, Ujú. muy reciente en el cine, de Minecraft. En la película de Minecraft, el personaje que interpreta el actor que la hace... Joe Black. No, el otro que la hace de Aquaman, Ah, de... Ay, cabrón. no me acuerdo su nombre, ha de ser Codo, pero Jason Momoa. El caso es que él interpreta precisamente a un jugador de ese tipo, uno que rompe récords Ujú. y que pues en su momento de gloria había sido muy famoso y se había convertido en una leyenda de los videojuegos rompiendo récords, pero pues había caído en desgracia y pues prácticamente vivía de los recuerdos. Y era algo muy común, ¿eh? O sea, en esa época había muchas personas que ganaban dinero pues rompiendo récords de consolas arcades en las pues ferias o en los salones de videojuegos rodeados de muchas personas y que esas personas acudían y también llegaban ahí como especie de peritos o gente especializada que Sí. verificaba que el juego no tuviera truco, que no tuviera instalado algo raro y que realmente el jugador pues pasaba los niveles y rompía el récord por su habilidad y no por trampas. Claro. Eso sale en la película. Sí, yo de recuerdo Minecraft. haberlo leído. De hecho, hay un tipo que, de hecho, ahorita lo estaba tratando de googlear. No me Sí, acuerdo el que nombre. después fue por Ya. fraude. Billy Mitchell. Sí, que por fraude Le prácticamente quitaron le quitaron todos todos los títulos. sus récords porque el tipo era de esos, pues, o sea, Sí. que hacía trampa, no era un Así jugador limpio. Pero mucho tiempo fue reconocido como el gamer del siglo, una madre así, ¿no? Sí. Un título muy bombacho, ¿no? Así Sí, de que el era. gamer más grande de los tiempos. Ajá, y al fin resulta que, pues, el tipo era un tramposo, no era un Sí. gamer. Exacto. Entonces, pues me imagino, ¿no? En esta época, este niño que jugó veintitantas horas. Estaba intentando romper un récord mundial. Wow. Qué Obviamente, esta carga emocional del estrés de estar jugando, sumado al consumo de Coca-Cola y de comida chatarra, tantas horas lo dañó y finalmente colapsó por dolores estomacales severos, poniendo fin a su maratónica sesión. chido. O sea, Él- ¿se murió? Pues no se murió, pero eso le provocó hospitalización. No manches. Pues era grave, o sea, Me dio dolores de- estomacales después de estar tomando Coca-Cola con sabritas y quién sabe qué más. Obvio que eso te va a provocar un daño. Entonces Sí, lo tuvieron que claro. hospitalizar. El Eugene Register documentó el incidente en su edición del día siguiente y se hizo noticia. En el mismo arcade, el mismo día, Michael López, de 14 años, sufrió una migraña severa y náuseas después de una intensa sesión jugando Tempest. Fue encontrado desorientado en el patio de una casa desconocida, sin recordar cómo había llegado ahí. Los registros policiales confirmaron el incidente. Estos dos incidentes reales y documentados, amplificados por el rumor y la paranoia de la época, se convertirían años después en la base de testimonios mucho más dramáticos sobre un juego que, según toda la evidencia disponible, nunca existió. La coincidencia de que ambos jóvenes se enfermaran el mismo día, en el mismo lugar, fue el catalizador perfecto para una leyenda urbana. ¿No te parece extraño que en el mismo lugar, el mismo día, dos chavos que andaban ahí jugando, pues padecieran estas situaciones? Sí que es cierto que el primero, pues es muy obvio que si está veintitantas horas jugando sin parar y consumiendo pues, porquería, se va a enfermar. Pero Sí. el caso del otro sí me parece un poco más raro. Sí, quién sabe. Está extraño, ¿eh? Ujú. Pero bueno, como dices, el primero, pues, no, pues era la consecuencia, ¿no? De tantas horas jugando y Sí, comiendo, no, imagínate. comiendo basura y quién sabe si iba al baño o no iba al baño. Está como los streamers de moda ahorita, muchos que justamente intentan hacer streaming sin parar durante muchísimas horas, incluso días. Sí, romper récords, pues. Pues comen pura porquería porque no salen a comer comida de verdad. Y yo supongo que eso después les cobra factura, quién sabe. Pero después empiezan a crecer y ya hacen sus maratones, ¿no? Justamente para producir money. Con el dinerito todo se arregla. En fin, que los efectos reportados posteriormente en relación a Polybius, náusea, desorientación, pérdida de la memoria, reflejaban síntomas reales, pero causados por maratones extremos de videojuegos y condiciones como
la epilepsia fotosensitiva, que era también un fenómeno no muy común, pero que se sucedía, en el que derivado pues los efectos Los flashazos, ¿no? del juego, que pues, son muy rápidos, muchas luces, el sonido, etcétera, provocan desorientación. Eso está probado. Hay mucha gente que incluso no puede jugar videojuegos porque no soporta su visión y su mente esas variaciones, ¿no? De colores tan rápidas que son propias de un videojuego. Ujú. O sea, Claro, el sí. efecto del videojuego al cambiar los fotogramas con luces y colores, pues a mucha gente le hace daño. De Ahora hecho, yo tengo un conocido que dice que no puede jugar videojuegos porque Sí. se marea. Sí, ahora imagínate una compu gamer con todos los FPS a Sí, tope. pues no, lo revientas. Lo revientas al pobre amigo ahí, una epilepsia o quién sabe Una qué. gráfica RTX 3090. No, ya estamos en la generación 5000, RTX 5080, la más potente. 5090, de hecho. Una 5090 ya me vería el futuro el vato, ¿ah? Sí. Bueno, los elementos más siniestros de la leyenda tienen sus raíces en operaciones gubernamentales reales que están documentadas, pero completamente diferentes a estos rumores iniciales. Claro. 10 días después de los incidentes documentados de Mauro y López, ocurrió algo que está completamente verificado. El FBI realizó una serie de redadas en múltiples arcades de Portland como parte de una investigación sobre conversión ilegal de máquinas para convertirlas justamente en dispositivos de apuestas. O sea, las modificaban para apostar. Y eso estaba prohibido. No manches, si hay aquí en México. Bueno, pero las leyes cambian y en ese momento estaba prohibido. En El ese que lugar. le echas así el pesito y te da la campanita. Y te, Sí. te da la campanita. La que ponen afuera de las tortillerías, ¿no? La típica, esa maquinita. Y hay chamaquitos que No manches, hay, se gastan todo lo de la tortilla en esas maquinitas. hay ¿Sí? doñas que van a jugar eso. Yo he visto doñitas ahí que Sí. llevan la tortilla y el cilantro bajo el brazo y Ajá. jugando su maquinita. Yo sí que me acuerdo que cuando era niño, pues ya sabes, te mandaban a las tortillas, te daban, no sé, 5 pesos. En ese tiempo con 5 pesos comprabas 1 kilo de tortilla y tú te agarrabas 1 peso, así como prestado. Te daban 6 o comprabas menos Comprabas del 4 kilo. pesos y te gastabas 1 peso en las maquinitas. Y pues en ese tiempo los juegos populares eran el de Street Fighter 2, al menos que yo recuerdo. De hecho, era el único juego que se veía en las maquinitas, como que todo el mundo lo quería jugar. Y los Marvel, ¿no? Contra Capcom. No, eso es mucho después. Sí. Marvel contra Capcom, estamos hablando ya prácticamente del 2000. Yo estoy hablando de cuando pues, era un niño muy pequeño y me mandaban las tortillas. El juego de moda era Street Fighter 2. Ni siquiera el King of Fighter, que fue muy popular después, era Street Fighter. Y todos los niños, pues, a jugar. Tardaban 2 horas en llegar a la casa con las tortillas Las frías, pinches tortillas ya tiesas. frías. Y la mamá, pues, con la chancla en la mano, dispuesta a hacer cumplir la ley. Todas las tortillas tiesas ya para Sí, cuche, ya casi. ya horribles. Qué chido. Sí. Bueno, yo me acuerdo también, bueno, no en mi época no había tanto ese Street Fighter 2, pero sí me acuerdo, por ejemplo, que muchos íbamos a las tortillas y ya no llegábamos con las tortillas, digamos, calientes, Ujú. porque nos quedábamos jugando el Metal Slug. Sí. Metal También Slug fue y popular. el King of Fighter, pues. El King of Fighter creo que era el 2000, uno de esos. Sí, ya esos fueron juegos del 2000. Estaban chidos. Y yo Estaban jugaba muy buenos. ese, jugaba el Bomberman, me acuerdo también. Ujú. Estaban, había varios buenos. Había varios muy buenos. En fin, volviendo al tópico, ¿no? Sí. Los registros del FBI confirman que la agencia había estado monitoreando los arcades de Portland durante meses, usando equipos de vigilancia ocultos en algunas máquinas. Agentes federales instalaron cámaras, micrófonos en gabinetes de juegos como Galaxian, Scramble y Tempest para recopilar evidencia de actividades de apuestas ilegales. Durante estas operaciones, efectivamente, aparecían hombres en trajes oscuros que visitaban regularmente las máquinas, no para jugar, sino para revisar equipos de vigilancia y recopilar datos. Llegaban en sedanes gubernamentales, así, coches negros, grandes, ejecutivos. Tenían acceso a las máquinas sin el consentimiento de los dueños, o sea, ellos eran como jefazos así. Haz de cuenta, imagínate, llegan al salón de videojuegos unos tipos trajeados, no saludan a nadie, el dueño ahí vendiendo dulces, y ellos llegan y desarman la máquina y empiezan a sacar cosas ahí, quién sabe qué, pero pues eran autoridades, ¿no? Llegaban con voz de mando. Sí, algo raro, ¿no? Ujú. Atípico, digo. Niños probablemente no se dan cuenta, pero los adultos que pasaban por ahí seguramente veían todo eso muy extraño, Sí, ¿no? y además es muy probable que fueran personas intimidantes.
Sí. tipos grandes, así pues. Me imagino encarados. que es lo que describen la gente que vivió esa época de Polybius, que dicen hombres de negro, ¿no? Que Exacto, llegaban a ver ahí. exacto. La operación resultó en 52 arrestos en 1981 por actividades relacionadas con apuestas ilegales en arcades. O sea que sí pasaba el tema de las apuestas. Sí. Sí estaba sucediendo. Era un problema que se estaba dando. Chale. O sea, esas máquinas eran simuladas, pero en realidad Las modificaban. las modificaban todas y eran verdaderamente máquinas para apostar, no arcades. Entonces, en algún punto, digamos, era una tapadera Ujú. el tema de que los niños iban a jugar, porque no creo que los niños fueran a apostar. O sea, Sí, me imagino que era un negocio para adultos. era un salón de arcades donde iban niños. Pero algunas de esas máquinas eran camuflajes y en realidad eran máquinas de apostar y a esas máquinas iban los adultos. Mm, O sea, la tapadera era que fuera un salón arcade normal donde van muchos niños, adolescentes, juegan y tal. Pero algunas máquinas precisamente, pues ya identificadas ahí por los que sabían que eran de apuestas, claro. estaban diseñadas justamente ya para apostar y parecían por fuera máquinas normales de arcade. Claro. Eso se documentó. O sea, pues ya sabes, los mañosos son listos y Qué loco. siempre encuentran la manera de Sí, de hacer una... evadir, ¿no? Alguna sí, forma. hacer ¿no? de las suyas. Exactamente. Pero qué loco, ¿no? Sí. Ahí veías entonces a los dones ahí apostando. Ajá, y veías a un señor ahí jugando 6 horas seguidas No sé, algún juego con su cerveza y decías, bueno, este señor es un gamer, pero jugando Pac-Man el ruco ajá, y estaba apostando. Estaba apostando la doña Pac-Man. Sí, la quincena ahí, toda la quincena del trabajo se iba en el arcade. Qué loco. Qué chido. Sí. De tal manera que el FBI arrestó a 25 personas en una sola redada. Un día de estos en que llevaron a cabo este operativo. La presencia de estos agentes federales reales que aparecían regularmente para revisar ciertas máquinas, junto con los incidentes médicos documentados de noviembre, creó la tormenta perfecta para rumores sobre experimentos gubernamentales secretos. Para los testigos que décadas después recordarían haber visto agentes misteriosos observando jugadores y manipulando las máquinas, no estaban inventando completamente estos hechos, o sea, sí ocurrieron. Estaban recordando precisamente elementos reales de una operación policial muy legítima, pero, según se dice, recontextualizada años después como algo mucho más siniestro. Es decir, se asume, esta versión que es la formalmente aceptada, que estos eventos en realidad fueron una tergiversación de meras operaciones policíacas que se llevaban a cabo para acabar con esta red de negocios ilegales de apuestas. Y la gente, al ver a estos hombres en negro, trajeados, que eran, según la versión formal, agentes federales, que llegaban en estos coches negros y tal, y que desarmaban estas máquinas, le sacaban cosas, equipos, cámaras, no lo sé, grabaciones, pues la gente empezó a hacerse a la idea, la histeria colectiva empezó a desatarse y empezaron a atar cabos, ¿no? Cada vez más extremos de, pues estos son niños con epilepsia y con ataques y estos agentes manipulan la máquina. Bueno, se formó ahí la idea de la historia, ¿no? De esto de Polybius puede ser, sí, ¿no? de Polybius. Me suena lógico, fíjate. Sí, es una versión bastante lógica, una explicación. Porque puede ser que, digamos, dentro de todo esto razonable. que estaba pasando en Portland, pues ya había un mercado, digamos, grande de gente que iba a apostar a recreativos de videojuegos, ¿no? Así es. Y lo que hizo el gobierno fue, ¿sabes qué? Vamos a hacer una especie de operativo para atrapar a todos estos güeyes. Pero pues obviamente la gente que no sabía esto, pues veía muy raro, ¿no? Que gente así llegara, me imagino, en la noche o en la tarde, gente de negro abriendo máquinas, que los niños posteriormente juegan y después empiezan a ver casos de niños que se mareaban o cosas así, pues ya es donde empieza la histeria, como dices tú. Exactamente. Qué loco, qué chido. Me hubiera gustado estar en Portland. Imagínate estar ahí. Hubiera estado padre, ¿no? Sí, no. Esa época a mí me encanta. La época de esos niños de los 80, así, que andaban con sus playeritas rayadas, sus Converse. Sí, la moda propia, ¿no? Sus de la tenis época. todos así sucios y andar en su bici jugando, haciendo cualquier tontería. Sí, estaba padre. ¿Sabes a qué también me recuerda? A los morros de IT. Sí. Están niños. Están ambientados en ese momento también. El caso es que lo que distingue a Polybius de otras leyendas urbanas es cómo elementos reales se entretejieron para crear una narrativa convincente sobre algo que probablemente nunca existió.
O es al menos lo que nos dicen, ¿no? Es lo sólido, ¿no? Que realmente pues no pasó. La explicación formal u oficial. Los arcades de los años 80 efectivamente tenían reputaciones dudosas. Muchos funcionaban, como ya dijimos, como fachadas para operaciones de lavado de dinero y apuestas ilegales. Los adolescentes que los frecuentaban a menudo se encontraban en ambientes donde se vendían estupefacientes, ocurrían riñas y operaban, pues, ladrones, carteristas. O sea, era un ambiente muy turbio el que se daban estos arcades de moda. Entonces, suena muy lógico que las autoridades quisieran frenarlos, que las autoridades dijeran, oye, pues este ambiente, este tipo de negocios no es seguro, mucho menos para los niños. Entonces, la idea era como desarticularlos. Claro. Y según la versión oficial, estas maquinitas eran en realidad como cámaras de vigilancia camufladas, las que ponían las autoridades, que llegaban estos hombres de negro y tal. Entonces, lo que se llevaban pues eran grabaciones de lo que pasaba, ¿no? En el negocio, justamente para identificar a los posibles culpables. Sí, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, tiene mucho sentido de que es especie de cámaras ocultas, ¿no? Para ver si ahí sucedió un intercambio de algo, de alguna sustancia, o como lo venimos diciendo, ¿no? De que llegaran adultos, pues, a apostar en estas recreativas, pues sí, tiene sentido. Sí, mucho sentido. Pero realmente, pues también si lo ves desde el otro lado y desde el lado de la conspiración, pues puedes decir, bueno, también tiene sentido que quisieran experimentar, ¿no? Por eso aclaro, esta es la versión oficial y formal de esta leyenda. Digamos la versión institucional, ¿no? Que han dado las autoridades y todo el rollo, ¿no? Y a todo esto se suma los efectos negativos de los videojuegos en algunos jugadores que efectivamente eran reales y documentados. Entre 1981 y 1982, varios incidentes hicieron noticia. Jeff Dealey, de 19 años, murió de un ataque cardíaco mientras establecía un récord de Berserk. Berserk. Peter Burkowski, de 18 años, sufrió el mismo destino un año después jugando el mismo juego, Berserk. Aunque las autoridades revelaron condiciones cardíacas preexistentes en estos jóvenes que no estaban relacionadas con los videojuegos, los medios comenzaron a especular sobre videojuegos asesinos. Ya sabes, la gente siempre tiene tirria, pues. Una idea. Yo creo que esos estudios son los que están usando ahorita el gobierno para... Ya ves que le subieron los impuestos a los videojuegos de violencia. Que porque se basaron en un estudio de los años 80, creo, el pinche estudio bien viejo. Yo creo que agarraron yo creo que estos casos para sacar el estudio. Pero qué loco, ¿no? Bueno, se me hace muy extraño como que todo este contexto, ¿no? Que lo hayan tomado. Sí tiene lógica, obvio, que hayan pasado cosas, pero también, o sea, eran gente que jugaba... ¿Qué te gusta? 24 horas. Sí, o sea, eran una hora, no sé. Por eso decía yo que eran verdaderos gamers. O sea, imagínate. Muy exagerado. Una época en la que se requería realmente habilidad para jugar. Claro, sí. Los juegos eran muy difíciles. Si tú juegas un juego de aquella época, por ejemplo, Space Invaders, te vas a dar cuenta que es brutalmente difícil. Sí, está muy difícil, banda. Establecer un récord en un juego de estos era toda una odisea. Y verdaderamente era un gran logro para quien lo hiciera. El Donkey Kong también, el barril. Exacto. Entonces, pues no era cosa menos que muchas personas se obsesionaran con lograr romper uno de estos récords, porque era prácticamente volverse famoso. Sí, había una gran competitividad, ¿no? Entre todos. Es como ahora hay tal vez Fortnite o juegos así que es en los que son de torneo, pues que realmente va gente muy pro a jugar ese tipo de juegos. O sea, no va cualquier niñito ahí que apenas está empezando. Sí, pero la diferencia era que ahorita pues juegan cada quien en su casa, ¿no? Desde la comodidad. PC gamer o su consola a la distancia. Sí, claro. Y en aquellos tiempos tenías que ir a un lugar específico a jugar y la gente te rodeaba. Sí. Entonces jugabas con la vigilado, con la presión de muchas personas. Era lo más parecido, Marlon, perdón que te interrumpa, a los torneos que hay de, no sé, de King of Fighter o de que hay de Mortal Kombat, donde hay un público y te están viendo ahí jugar y cualquier error, pues sientes la presión de que... Eso sí se parece todavía, que esos torneos de, no sé si... Que son presenciales. Se ponen muy, muy buenos. Hay un güey que se llama Grey Fox, no sé qué, que es muy bueno. Fox algo. Blue Fox, creo, algo así. Él es muy bueno y sobre todo gana mucho en los de pelea de Mortal Kombat. Sí, lo ubico, es un morenito. Un morenito que es como el mero rey ahí en eso, ¿no? Pero está muy perro porque vas y pues tienes a tu rival ahí al lado, estás con tus palanquitas y todo un público donde cualquier error, el público te castiga. Pero aún así tienen una ventaja porque estos jugadores, si bien
pues van a un lugar, a un salón que acondicionan para el Para el torneo. juego, sí. Todos se manejan en una red local, conectados. Claro. Pero ellos llevan sus controles. No sé si te has fijado que todos estos competidores profesionales, muchos de ellos traen sus controles como Sí, digamos, preparados para sus manos. digamos, ya los traen Personalizados. personalizados para su modo, su estilo de Sí. juego. Las teclas, Exacto. la palanca, cierta nivel de engrasado, Ujú. digamos, para sus Todo. movimientos. Ahora sí que los gatillos vienen a la medida. Todo está hecho para el tamaño de sus manos. Sí, para su gusto de ellos, Ajá. ¿no? Su configuración. Y en aquellos tiempos no era así. Sí, era ahí, En ¿no? aquellos tiempos tenías que llegar a la maquinita que estaba y pues era la maquinita que había hecho la fábrica así y tenías que adaptarte. Y si no podías, bueno, pues allá tú. Entonces yo sí creo que era mucho más difícil ser una estrella gamer en aquellos años. Sí. Entonces, No, y para llegar a ser una estrella, porque Ujú. como lo venimos diciendo, no había tanta repercusión, no había tantas redes, no había nada de eso que te Sí. llevara a ti a hacerte famoso subiendo un video. así es. Antes era así de que ese güey es bueno y ese güey bueno se Sí, enfrentaba del con, boca a boca. así con va el siendo otro bueno la de, fama. de otra calle o de otra cuadra o de otra ciudad. Sí, Y así se iban dando hasta que ya era el mero pro sí, de todo. la Vox Populi iba haciéndoles la fama. No era Torneos como de ahorita barrio, que pues. viral y esto no existía. Bueno, el caso es que los rumores sobre Polybius se alimentaron de estas situaciones que hemos narrado. Esta conversión de una vigilancia policíaca formal hacia un posible caso criminal de apuestas ilegales sumado a eventos de jóvenes que por romper récords en videojuegos pues Los enfermaban, colapsaban. Los morros ahí todos Ujú. colapsados. Ahí, Sí. Todo este caldo, solo me falta un punto más. todo este caldo era el que generaba justamente la leyenda. Era una amalgama. La idea era que el gobierno podría usar videojuegos para experimentos secretos que, pues, podría sonar fantástica para una generación que aún no se acababa de enterar de lo que fue el MK Ultra. O sea, cuando fue el fenómeno del MK Ultra que se destapó todo lo que habían hecho estos científicos, estos investigadores, estos funcionarios, la Sí. gente no se lo creía, o sea, Sí, era algo irreal, ¿no? irreal, surrealista. Entonces muchos aún no entraban en cuenta de que eso había sido algo verídico. De tal forma que no todo mundo se convencía rápido de que esas cosas pudieran pasar. Entonces, y otros sí, otros que ya se habían como que puesto más Sí, el exceso. Me avispados. imagino que también el exceso de patriotismo en muchos, Sí. pues no desconfiaban, ¿no? De su gobierno. Decían, no, ¿cómo el Ujú. gobierno te va a hacer algo? Pero a la vez, esos eran unos tantos, pero otros tantos ya habían despertado la inquietud y se empezaron a crear círculos de conspiranoicos Ujú, claro. o de personas que pues difundían teorías conspirativas desde aquellos años. Y estos fueron los que empezaron a fraguar la idea de que el gobierno tenía que ver en estas maquinitas Sí. y que en realidad no era esa versión sobre que estaban intentando vencer a un grupo de criminales que hacían apuestas ilegales, sino que más bien esa era una justificación y que en realidad el plan del gobierno era otro, sino más bien un plan siniestro cuyo objeto era pues, controlar las mentes mediante estas maquinitas o lavar cerebros, etcétera. O sea, todo lo que el MK Ultra figuraba para la mente de ellos se condensaba en estas maquinitas, esos arcades, como parte del proyecto. Sí, digamos como parte de la industria, ¿no? Que tenían ellos para tratar de controlar, ¿no? Mentalmente a las personas. Sí. Además, según versiones posteriores de la leyenda, múltiples estudiantes de Portland habrían desaparecido durante el verano del 81. Supuestamente conectados con el juego. O sea, se dice que eran muchachos que de alguna manera habían estado jugando el juego y Ujú. que por una circunstancia rarísima desaparecieron y ya no los encontraron. Sin dejar rastro, Sin ¿no? dejar rastro. Pero, insisto, eso es una leyenda o es parte de la leyenda que no está verificado ni, obviamente, respaldado por las autoridades. Pero tampoco es mentido. Tampoco desmentido. Es, pues, ahora sí que la leyenda urbana, ¿no? Claro. Sin embargo, no existen registros que verifiquen o documenten un patrón formal de desapariciones en esa época. Por eso decimos que es pues, un tema de leyenda, de especulación. Si existió, pues yo diría que esos gobiernos no querrían Que la difundirlo. información saliera a la luz. Exacto, entonces posiblemente pues tapan ahí, escóndelo, guárdalo en el cajón.
Ponle llave y no digas nada. Qué loco, ¿no? Pero sí creo capaz al gobierno de hacer. Pues ya se ha demostrado. Ese Si el tipo MK de- Ultra existió y está documentado, ojo, eso sí no es teoría, no es invención, no es imaginación, está documentado que todos esos Ahí está la experimentos información, sí. fueron reales. Su objetivo era controlar las mentes, las voluntades. Sí. ¿Por qué no pensar que tal vez esto era parte del Sí, proyecto? parte de eso, ¿no? Un anexo más. Sí, y sobre todo, banda, recuerden también que está tan documentado, hay muchos documentos de MK Sí. Ultra y pudieron haber sido más si no se hubieran destruido. Recuerda que hicieron acciones Justamente. documentadas para destruir Sí. muchos de estos proyectos y entre ellos podría haber estado Polybius. Y precisamente la situación de que se descubriera, Ya ves que quemaron, El no sé qué, proyecto, quemaron sí. proyectos. Insisto, la situación de que se descubriera el proyecto implicó que pararan todos sus planes. Si no se hubiera descubierto el proyecto, posiblemente MK Ultra hubiera seguido mucho tiempo más. Si no es que realmente no lo pararon nunca. ¿Quién dice que hoy lo que tú juegas en tu Xbox Ujú. o en tu Play no deriva de este experimento, Este ¿no? Y tal vez experimento. te hacen comprar cosas Ujú. o te lavan la Exacto. cabeza de alguna manera que ya no sabemos, ¿no? Es lo mismo que hablábamos con la industria del cine, ¿no? Así es. Que tal vez ya te dan todo tan digerido Ujú. que te forman una idea, un concepto en tu cabeza, cambian tu personalidad Así y es. pues ya te implantan Totalmente. una personalidad distinta. Puede Sí. ser que también los videojuegos sean parte de esta industria, ¿no? Tan grande. Pues no suena descabellado y posiblemente la idea de este proyecto anexo de Polybius era justamente crear una forma de entretenimiento que Claro. sin darte cuenta tú te estuvieran implantando ahí Leccionando, ¿no? pensamientos, ideas, conceptos, Claro. etcétera. No, si se habla incluso Marlon, si nos vamos insólitos también, si nos vamos a conspiraciones, por ejemplo, el tema de la música, Ujú. se habla de que incluso Sí, ya hemos mencionado, ¿no? cantantes, También. Beyoncé, muchos más, Sí. que están influenciando a las masas. Sí, así es. Realmente, pues hasta allá llegan, ¿no? El tema del control Ujú. mental se ha explorado hasta esos puntos. Sí, Entonces, ¿por qué no pensar que en los videojuegos no fue igual? sí, es que ahí está la cuestión, que pues podrá parecer muy fantasioso y podrá haber una versión oficial donde ya se explicó, ¿no? Que eran acciones policíacas encaminadas a destruir redes de Sí, de apuestas. lavado de sí, dinero y apuestas, pero ¿qué tal si no era tanto así, sino que en realidad esa fue la justificación y, creíble que dieron Ujú. para engañar. y la idea era otra, más siniestra, más oscura y que pues no van a andar diciendo, ¿verdad? Claro. La ausencia total de evidencia física de Polybius, no hay ninguna máquina, no hay pieza de software, no hay ningún tipo de fotografía de esas máquinas o un registro, pues generó aún más polémica y especulación al respecto. Todo esto denotaba una leyenda que implicaba una operación de encubrimiento extremadamente sofisticada. O sea, en la que estaban interviniendo ya demasiadas personas, demasiados organismos, demasiadas instituciones que buscaban proteger un secreto gubernamental muy potente. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos eventos de personas jóvenes colapsados, otros que se dice desaparecieron, máquinas raras manipuladas por agentes del gobierno, o al menos eso se dice, Ujú. y empresas extrañas participando. Bueno, el caso es que continuando con esa cuestión, Sí. las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de Polybius reflejan ansiedades legítimas sobre el poder de la tecnología y la paranoia gubernamental. Qué loco. Y al día de hoy no es algo ajeno, ¿eh? La No, tecnología claro cada vez que avanza no. más rápido. No, y se ha llegado, mira, Marlon, a especular, insólitos, ustedes lo saben también, a especular de que las redes te espían. Sí. Tú tienes tu Instagram, te empieza a recomendar el algoritmo de la nada, porque tú empiezas a ver eso, Sí. te empieza a recomendar esas cosas. O Sí. en TikTok incluso, justo te empieza a salir eso que estás viendo. Ajá. Entonces, ¿cómo te explicas qué hacen? ¿Te están vigilando? ¿Te están Sí. espiando? Exacto. Es raro. ¿O no les ha pasado que están buscando alguna cuestión en, no sé, en YouTube o en Facebook? Ponen, no sé, laptop y de repente abres el Google y te empieza a recomendar páginas donde venden laptops. Sí. O viceversa, buscas en Google teléfono móvil y después te metes a Facebook o a TikTok y te empiezan a salir anuncios de teléfonos móviles. O sea, Sí, como que pareciera todo saben. y que pareciera que todo está también interconectado, no Sí. sé cómo decirlo, como ramificado.
y que todo lo que tú ves, consumes, usas, te entretienes, Ujú. como que está en una red, digamos así, y que se están Todos ellos se comparten la bombardeando, información. ajá, con productos que a ti Exacto. te interesan. Exactamente. Entonces es siniestro todo esto. Pero fíjate que la teoría más persistente sugiere que Polybius habría sido un experimento de control mental desarrollado por la CIA como continuación del MK Ultra. Aquí viene lo mero bueno. Esta hipótesis, aunque no respaldada por evidencia, no es completamente absurda desde una perspectiva técnica. El doctor Steven Anderson, neurocientífico que ha estudiado los reportes de Polybius, explica: en 1981 ya conocíamos los efectos que ciertos patrones visuales podrían tener en el cerebro. La epilepsia fotosensitiva es un fenómeno muy bien documentado. Teóricamente sería posible diseñar estímulos visuales que indujesen estados alterados de conciencia. Esto dijo este hombre, un científico. Los militares estadounidenses efectivamente habían experimentado con luces estroboscópicas para desorientar a los enemigos y varios laboratorios gubernamentales investigaban los efectos de patrones fractales en la percepción humana. Además, el ejército ya usaba videojuegos para entrenamiento y reclutamiento. ¿Qué te parece? Pues realmente me parece de locos, Marlon, este tema de cómo se utilizan, ¿no? El tema de los videojuegos, incluso Sí. para el reclutamiento. Hay un juego, Ujú. Metal Gear Solid, no sé si lo recuerdes, de mis favoritos. o aquí la banda gamer de la sociedad hayan hablado o escuchado de Metal Gear. No, es una joya. Seguramente sí. Bueno, en Metal Gear me parece que en Gun of Patriots Sí, el 4. hacen referencia, sí es Gun of Patriots el Sí, 4, el ¿no? 4. Hacen referencia al entrenamiento justo de los soldados, ¿no? Que es Ujú. mediante ya, digamos así, simulaciones, como Sí. si fueran videojuegos. Exacto. Entonces es muy loco y yo creo que sí te puede dar esa experiencia de campo de batalla, pues jugando un juego, ¿no? Tal Sí. cual. Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa parte del juego en la que Solid Snake Sí, Solid. conoce a su mamá. A Sí, Big sería Mama. Solid, sí. Sí, Solid, Solid. sí, Solid, Solid. Él entonces, él la conoce porque jamás la había conocido Claro. y se presenta ante ella. Creo que estaba escondida ella como en una región tipo soviética. Y en ese momento, pues ella está rodeada de muchos pues, militares, ¿no? Mercenarios más bien. Y le cuestiona a Solid Snake cómo es que estos militares son cada vez más jóvenes y dónde los entrenan si parece que salen De de las debajo de las piedras. piedras. Y le contesta ella: son soldados que ya están programados sin darse cuenta. Cada vez que juegan videojuegos, imagínate un Call of Duty, un Fortnite, te están entrenando, Un Warzone. los están entrenando para pues saber ya cómo apuntar, cómo disparar, estrategias de logística, ¿no? En combate, ya sabes, tipo operativo, tipo squad, que se usa mucho en el ejército, Sí. de que Sí, van uno adelante, el puntero. digamos y las tal. formaciones, Las ¿no? formaciones. Entonces, sí te las enseñan en un videojuego Claro. y posiblemente tú sin darte cuenta Estás aprendiendo. estás aprendiendo formaciones, calibres de armas, tipos de armas, cómo se cargan, Las cómo cortan diferentes cartucho. tipos de municiones Ajá, para cada objetivo Exacto. Si diferente. tienen recoil, si no tienen, etcétera. Entonces, Claro. lo que dice Big Mama en esa parte del juego De Metal Gear. resuena mucho. Y es un juego, ¿eh? Es un Metal juego, Gear, sí. un juegazo, obviamente. No, y sobre todo, Marlon, también tener en cuenta insólitos quién hace este juego. Lo hace Hideo Kojima, que es un tipo que Hideo Kojima es buenísimo. es, y aparte muy revolucionario, ¿no? Como que muy así de tomar Sí. esas ideas que están pasando, modernas, digamos así como conspiraciones modernas, llevarlas a los videojuegos. Sí, ¿no? de hecho se me apetece traer algún tema de uno de estos juegos. Ya ves que él, hay una, me imagino que tú has de saber, digo, estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno, es parte de Ujú. el video. ¿Te acuerdas de DARPA? Sí, Ya ves que ellos es una como agencia americana, que digo, investiga y desarrolla financiada tecnología. por el gobierno americano como una empresa, digamos. Sí, son los que Pero- hacen los famosos robots estos. El Atlas, por ejemplo. Ajá, estos robots súper De avanzados, Boston Dynamics y DARPA. que es como una rama militar, ¿no? Me Sí. parece que hacen robots con esa Así es. finalidad. Y en Metal Gear se tocaba mucho este tema, con Sí. propiamente los Metal Gears, que eran robots Robots. no tripulados, pero Ujú. como que podían usar armas, ¿no? Disparar las ojivas nucleares Sí. sin que nadie los tripulara. Entonces, no Así sé, es. como que él toma mucho eso y por qué no pensar que realmente sabe algo, ¿no? De esto. Sí. Es muy loco, realmente loco. es muy loco el tema de las conspiraciones, pero yo insisto, mucho de esto
realmente parece fantasía, pero puede ser la realidad. Puede ser una realidad muy real. Vaya. Pero qué buena explicación me diste de ahí de ese juego. Yo ya no me acordaba tanto, recordaba esa parte, pero ya no me acordaba tanto. Entonces, está muy bueno, banda, jueguen ese juego. Vayan a jugarlo. Está muy chido. Y volviendo al tema de Polybius, que nos estábamos perdiendo un poquito con la narrativa de Metal Gear, una teoría alternativa sugiere que Polybius habría sido un experimento corporativo adelantado a su tiempo. Una compañía secreta, posiblemente con conexiones militares, habría desarrollado técnicas de realidad virtual primitiva que fueron probadas en el público, una vez más, sin su consentimiento. Para no variar. Y pues imagínate, si no había realidad virtual en aquellos tiempos y le pones a un muchacho un juego de realidad virtual, yo creo que sí puede producir un efecto de que se maree o se desmaye. Si ya de por sí, no sé si ustedes insólitos les gustan los juegos de realidad virtual, yo los he jugado, de hecho tengo todavía la PlayStation VR. Y está muy cabrón, dicen que te mareas. Sí, yo la verdad me arrepiento de haber comprado ese aditamento porque solo una vez lo usé. Sí, está muy... Fíjate que no me gustó. Fíjate que no eres el único. Tengo un amigo ahí en el trabajo, por cierto, le mando saludos, se llama Iván. Saludos. Él también tiene la VR, pues digamos. Y dice igual que jugar los juegos ahí, o sea, como que te pegan o sea, te engañan tu cerebro. Sí. Realmente engañan tu cerebro y sientes que te vas a caer, sientes el vértigo tal vez en las alturas, pero realmente nada de eso está pasando. Y sobre todo porque tú estás parado o sentado y pues tienes que moverte y te mueves con un joystick. Entonces va antinatural todo porque pues tu cerebro identifica que para moverte en un entorno 3D, o sea, en tu entorno tienes que caminar. Claro. Entonces, caminar pero estar sentado te confunde y entonces sí te empiezas a sentir mal, como que sobrecarga tus sentidos. Sí. Como que te empieza a dar dolor de cabeza, jaqueca. Sí. Y es horrible y yo solamente una vez lo usé y ahí está. La tengo en su caja porque no me gustó la experiencia y pues malgasté el dinero en eso. Claro, no, entonces, es muy feo. ¿Por qué lo traigo comentario? Porque si a un muchacho de aquella época en la que no había VR, al menos como la conocemos, lo sometes su cabeza a un estrés como a un efecto tipo 3D o de realidad virtual, lo revientas. Sí. No está acostumbrado. Si nosotros que estamos acostumbrados a los flashazos del teléfono. Sí, ya es otra generación. Pantallas OLED brillantes de la computadora. Pues aún así nos cuesta. Ahora imagínate a alguien que pues no tenía esa experiencia ni ese aguante. Sí, no, totalmente coincido contigo. Siento que una persona que de esa época, que no era usual, pues, esta tecnología, estos brillos, estas gamas de colores. Así es. En una pantalla, de repente que te sienten ahí a la maquinita, a ver. Te revientan. A ver cosas así destellantes en la cara, pues obviamente que lo que te van a producir es un dolor de cabeza, si bien te va. O si no te desmayas. Devuelvas todo el desayuno ahí en medio del salón de videojuegos. No sé si te acuerdas del capítulo de Los Simpsons donde van a Japón y hay unos robots que dan como un programa de televisión de unos robots que dan convulsiones y salen así unos flashazos. Me imagino así, o sea, los niños así cayendo pues fulminados, ¿no? Porque, sí, correcto. Pues, no están acostumbrados su cabeza a eso. No están acostumbrados. Esta especulación gana cierta credibilidad cuando consideramos que Atari efectivamente probaba juegos sin terminar en arcades reales para monitorear las reacciones de los jugadores. Una práctica conocida pero poco publicitada en la industria. O sea, ellos que eran pues en su momento los Nintendo de la época, Atari es una empresa emblemática en el mundo de los videojuegos. Fue antes que Nintendo y fue muy importante, un parteaguas. Pues ya estaban haciendo esto de experimentar también sus juegos en personas, pues de manera muy primitiva. Sí, digamos para ver la reacción. Para monitorear cómo reaccionaban, si se mareaban, si el juego era pues algo desagradable, ¿no? La experiencia era mala, pues ahí ellos aprendían y mejoraban, supongo, la calidad del juego. Entonces, pues puede ser, ¿no? También que fueron empresas simplemente con el objetivo de crear un juego de realidad virtual muy primitivo o simplemente crear un juego novedoso y usar a la gente que tuvo la mala conejillo fortuna de Indias, ¿no? De ir a jugarlos ahí sin darse cuenta como un conejillo de Indias. Qué siniestro también eso. Sí. Fíjate, Marlon, que ahorita que estabas hablando del tema de estas personas que son, digamos, adiestradas a través de los videojuegos, no sé, me puse a pensar, imagínate que realmente eso que abordaba el juego de Metal Gear, de este adiestramiento, sí haya sucedido. Yo sí creo que está pasando. Y imagínate toda esta gente, digo, nos escapamos otra vez un poquito del tema, pero siento que va de la mano.
estos tiradores que de la nada a veces aparecen. Fíjate que a propósito de eso que mencionas, Con objetivos claros. yo siempre he vinculado esas situaciones, digo, esto lo digo a título personal, como Sí. mera especulación, Claro. que puede ser que estos sujetos que hacen este tipo de actos están programados. ¿Qué pasa? Fíjate que el patrón siempre es que son jóvenes Sí, o jóvenes. personas que llevaban vidas aparentemente normales y que de pronto de un día para otro cambian el chip y se vuelven ejecutores. Y cuando los aprenden y les empiezan a preguntar por qué lo hicieron, qué los motivó, quién les ordenó, etcétera, no recuerdan nada, simplemente dicen, no, pues un día a otro me surgió la idea y lo hice. Pero realmente no le guardo odio, realmente no quería hacerlo. Eso pasó y un ejemplo creo que muy clásico es el del que mató a Kennedy. Sí. Esta persona, cuando la agarran y le preguntan, él dijo, no, pues es que en realidad yo no quería matarlo. Me cae muy bien el presidente. Soy partidario de sus ideas. Y entonces surge la inquietud, ¿no? Entonces, ¿De si por te qué caía lo bien, hizo? ¿por qué lo hiciste? No, pues no sé. O sea, como que le habían borrado la mente. Sí, La cabeza estaba completamente borrada. Y esto lo traigo a mención porque, si te acuerdas, algo que caracterizaba al MK Ultra era crear los famosos agentes Los dormidos. durmientes, sí. Agentes durmientes. Ajá. Que básicamente eran personas que estaban programadas para llevar a cabo un acto, por ejemplo, en ese caso, liquidar, Sí. y que una vez ejecutado el mismo, no recuerden nada de lo que hicieron y pues no hay cabos sueltos. Ya, ahí termina. O sea, el tipo cumple la misión y de ahí se le borra todo en automático O y incluso no hay forma de que puedan saber incluso quién lo se mandó. suicidan, ¿no? Ese es otro caso. Entonces, Que era lo que se abordó en la película esta Ujú. de Frank Sinatra, me parece. El Capitán sí, Manchulian. exactamente. Manchulian, algo así. Pues yo sí. Candidato Manchuria. Candidato Manchulian. Fíjate que yo también lo creo igual. O sea, Ujú. apenas ahorita que pasó lo del tiroteo que por desgracia murió, no me Ujú. acuerdo cómo se llama este político americano. Sí, el que era influencer. Ajá. Que Ujú. así tal cual está dando una plática en una escuela y Llega alguien y llegan, disparan desde no sé cuántos metros sí, y lo matan. Bueno, lo finiquitan, pues, porque en YouTube no nos vaya a censurar. Lo finiquitan. Y, o sea, no te explico, digo, no lo han agarrado al tipo, pero no sé, como que siento que es muy raro que de la nada, o sea, hagan este tipo de cosas. sí, eso es lo raro. Y por eso siempre he tenido esta idea de que pueden estar O programados. el caso de que tú dices de Kennedy también. Ujú. O sea, el tipo incluso dijo que él no tenía nada, o sea, en contra de Kennedy, ¿y por qué lo mata? Exacto. Pues ahí Muy está la extraño, ¿eh? incógnita, Y ¿no? todo esto podría tener que ver con precisamente este lavado de cerebro, ¿no? Sí, a través de tecnologías como en el caso De Polybius. de Polybius, que pues tú inocentemente juegas una maquinita, te está metiendo ideas que no te das cuenta, subliminales, pero quedan implantadas en tu cabeza como un detonador, Sí. esperando a que alguien active el botón y Sí. te vuelvas en un ejecutor Y era letal. lo que decían, ¿no? De esta máquina que Sí, sacaba mensajes subliminales. exacto, sin que te dieras cuenta en realidad. O sea, no sé si eran tan rápidos que tu mente los detectaba, pero tú no alcanzabas a comprenderlos, que supongo que por ahí va la situación, Sí. y ya quedabas programado sin darte cuenta. La transformación de rumores locales dispersos en una leyenda urbana cohesiva ocurrió en el ciberespacio también, y está completamente documentada. La primera referencia documentada a Polybius apareció en febrero de 2000 en coinup.org, una base de datos de juegos arcade vintage. La entrada creada de forma anónima mencionaba el nombre Polybius con una fecha de copyright de 1981 y la misteriosa compañía Tinneschollen Inc., palabra alemana que se traduce aproximadamente como pérdida de los sentidos. Era lo que yo iba a decir, fíjate. Ujú. Pues O sí, sea, no, o sea, no mames, más claro no puede estar. Pérdida de los sentidos justo hace una máquina que, pues, dicen que hacía eso, ¿no? ujú, Se que hacía te perder borraba los la sentidos. cabeza. No lo sé, me parece muy inquietante, me parece sospechoso todo. Yo sí creo que esta máquina o estas máquinas, no sabemos cuántas fueron, Sí, no sabemos si fueron Pues 2 se o 3 o especula que 1000. se retiraron, ¿no? Que así como llegaron. Ni siquiera sabemos si estuvieron repartidas en otras partes del mundo. A lo mejor tuvimos unas Polibios en México y Ahí, nadie se dio cuenta. ahí en la miscelánea de Doña Lupe, Ujú. una
Polibius. Ahí, Allá fuera al lado de la tortillería. y ahí te gastabas el dinero las tortillas. Sin que te dieras cuenta, te implantaron ya un montón de ideas que quién sabe, a lo mejor son parte ahora de tu vida. Todo programado el Ya morrillo. quedaste programado ya. ¿Quién sabe? Quién Pero- sabe, ¿no? Pero sí se especula que estuvieron en Estados Unidos, pero como Ajá. dices, quién sabe si llegaron a más partes Sí, del mundo, ¿no? Exacto. Pero Porque- que ha crecido mucho esa noticia de Polibius. Porque ya ves que el proyecto MK Ultra está documentado que no solo operó en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, Sí, principalmente en regiones de América. Entonces, no es descabellada la idea. claro. Fíjate que en el 2003, la revista GamePro incluyó a Polybius en una lista de leyendas urbanas de videojuegos, marcando su primera aparición en los medios impresos. El caso ganó tracción real cuando llegó a Slashdot en agosto de 2003, el equivalente a volverse viral en Internet de principios del 2000. O sea, llegar a este foro de Internet, a esta página primitiva, era ser viral. Ser viral. Nada de TikTok, nada de... estas Llegar a redes. tu 1,000,000 de vistas, ¿no? Ajá, exactamente. Ya para 2006 aparecieron testimonios más elaborados en los comentarios de coinup.org. Por ejemplo, un usuario que se identificó como Steven Roach afirmó haber sido parte del equipo que creó a Polybius para una misteriosa compañía del sur de Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones posteriores no han podido verificar estas afirmaciones y muchos expertos consideran que es parte de una elaboración pues muy bien hecha de una leyenda. Sí. No lo sabemos, pero también El vato dijo que él trabajó, pues, que Ajá. él hizo Polibius, ¿no? que él trabajó, que fue parte de los programadores, por así decirlo, de Polybius. No sabemos la verdad. Quería quién ser sabe. Quería ser viral, nada más. Posiblemente, o quién sabe. ¿Quién sabe? Siempre está la duda, No ¿no? hay duda de que sí o no. Para la década de 2010, Polybius había encontrado su hogar natural en la cultura de las creepypastas y los misterios de Internet que tanto nos encantan. Claro. YouTubers atrajeron cientos de miles de visualizaciones, como les que va a tener este episodio. Dross ya habló. Sobre el caso de Polybius, Dross ya tiene video. y muchos otros. Dross, ¿de qué chingas no habla? Pues que ya es muy veterano. Ya. Estamos hablando Añalales. de un youtuber muy antiguo. El caso es que volvió a la palestra Polybius en las redes sociales, en las nuevas redes que se fueron creando, ahora YouTube y otras tantas, donde se mezclaban hechos documentados con la especulación dramática, ¿no? Propia de un canal de misterio. Sí. En Reddit, investigadores amateur rastrearon registros de arcades y contactaron a ex policías que ya estaban retirados por ese entonces y que habían trabajado en la región de Portland. Algunas de estas investigaciones produjeron confirmaciones muy interesantes de elementos periféricos. Efectivamente, había habido un pico de casos neurológicos en adolescentes durante el otoño del 81 y los registros del FBI confirmaban las operaciones de vigilancia de arcades. Y a propósito de todo esto, en la cultura popular la influencia de Polybius es innegable. Y aquí viene la serie de la que estabas tú hablando hace rato, de Stranger Things, que popularizó la estética de experimentos del gobierno, secretos en ambientes, pues así, muy claustrofóbicos, ¿no? Como laboratorios subterráneos. Ya te imaginas, ¿no? Típico ambiente de la Guerra Fría, de los Estados Unidos de los 80s. Laboratorios bajo tiendas departamentales, bajo lugares, pues los menos sospechosos, ¿no? Sí, digamos que comunes, que a la simple Ajá. vista son comunes, pero esconden algo, ¿no? Exacto. Y la idea, pues siempre es que un lugar común nadie sospecha. Entonces, Sí, ponían el laboratorio bajo una heladería o cosas por el estilo. de ¿no? hecho sí. De hecho, sí. De tal forma que esta serie, pues hizo muy popular el tema de estos experimentos secretos, de estas manipulaciones gubernamentales que tenían como fin crear armas. En este caso, pues sabemos que la niña Eleven. es básicamente un arma Claro. viviente, un arma biológica. Entonces, bueno, ahí está una referencia importante, como la influencia de un experimento gubernamental que fue el MK Ultra en principio, documentado, verídico, 100%. Polybius, pues no es tan confirmado, pero me parece bastante lógico que sea parte del MK Ultra. Claro, y de los documentos Una que extensión. se quemaron, porque acuérdate que ese congresista, creo, no sé qué Sí. era, quemó muchos de los documentos, ¿no? Sí. De MK Ultra. Exacto. El famoso dirigente de este proyecto. Sí. Le decían el hechicero negro, Ujú. Gautier. Entonces, quién sabe, puede ser que ahí dentro de toda esa gama de cosas que hacían estuviera, ¿no? Sí, es muy Polybius. probable. En 2017,
Jeff Minter creó un juego que es como oficial del Polybius, llamado tal cual, Polybius, para PlayStation VR. Eso, y para el VR Sí. va a salir vomitado de ahí. Sí, exacto. Y es básicamente un homenaje a la leyenda que el propio Minter admitió haber usado como referencia o inspiración para su creación. Dice el señor, el desarrollador que basándose en pues las narrativas de cómo era el juego, Ajá. cómo De era, la gente que dice que lo jugó. cómo era la jugabilidad, la estética del juego, básicamente él agarró y empezó a Hacerla. hacer lo más fiel posible. Entonces, si quieres experimentar algo muy parecido a lo que fue Polybius, pues búscate este juego, que se llama Polybius precisamente, en las VR de PlayStation y anímate a jugarlo si es que te atreves. Sí, es que se atreve banda, ¿eh? No vaya a ser que te dé una epilepsia y acabes ahí. No vaya a ser que acaben vomitados o creyéndose gatos, no Exacto. sé, o algo, ¿no? Sí. Bajo su propio riesgo, bandita, exacto. si lo van a jugar. Bajo su propio riesgo. La historia también aparece constantemente como easter egg en muchos videojuegos modernos. Claro, sí. Desarrolladores contemporáneos han citado a Polybius como inspiración para explorar aspectos muy oscuros de la interacción humano-computadora. Sí. Se me viene a la mente Cyberpunk 2077, una joya recomendada, donde también hay mucha referencia a control mental por parte del gobierno. En este caso, ya es un gobierno más corporativista, pero se habla de que cómo la gente en este mundo de Cyberpunk está siempre conectada a estos periféricos, las neurodanzas, por ejemplo, y todo esto, que te implantan ideas, te implantan conceptos que... El propio Relic, ¿no? El propio Relic, etcétera. O sea, sí hay mucha influencia en el mundo de los videojuegos. Sí, claro. Polybius. También en los Sims, yo recuerdo haber jugado Sims, había tal cual, la máquina Polybius. Sí, la podías comprar y ponerla en tu departamentillo. Sí, ahí. Hay mucho guiño a sí, en los Simpsons también. En los Simpsons sale literal Bart jugando Polybius. Sí, me acuerdo esa escena. No me acuerdo el capítulo o de qué trataba, pero sí. También hay un guiño en la... No sé si recuerdas tú la caricatura del Inspector Gadget. Sí, la recuerdo. Hay un guiño también ahí de unas máquinas que también como que lavan el cerebro. Unas máquinas de arcade, de videojuegos, que lavan el cerebro. Ah, mira, ese sí no lo conocía, pero qué buen dato también. En el Inspector Gadget. Y bueno, años más recientes han generado que investigadores académicos, aplicando metodología científica rigurosa, examinen las afirmaciones sobre Polybius. Investigaciones conducidas por universidades han afirmado que efectivamente ocurrió algo inusual en Portland durante 1981. Los registros hospitalarios y archivos policiales corroboran que múltiples sujetos, adolescentes, experimentaron síntomas neurológicos después de sesiones intensas de videojuegos, particularmente los casos documentados de Mauro y López, que ya sabemos que también eran brutos, que querían romper récords de un día sin hacer otra cosa que jugar y comiendo basura, o más de un día, entonces... Pero qué gamer que se respete no ha hecho eso. Eso sí. Todo gamer tiene que hacer eso. Pero no olviden tomarse un descanso, amigos, insólitos. Hasta que se te pongan los ojos bien rojos es cuando ya tienes que parar. Y por lo menos coman comida de verdad. No se vayan a echar unas papas con un Red Bull. Porque... Que ya te estén llorando los ojos, así como que ya y salgas así a la claridad del sol y te lastime. Ahí es cuando tienes que parar. Pero sí, o sea, todo el mundo no se aventaba unas jornadas. Sí. ¿Quién no? Intensas. Cuando se emociona con un juego se aventaba una jornada, ¿no? de varias horas, ¿no? Sí. Pero sí, este morro, pues no manches. Y luego parado ya, pues no juegan en tu silloncito gamer. Pues no ves que hasta ya le ayudaban a estos muchachos, a uno de ellos, para poder usar los controles porque ya estaba entumido o no sé qué, que ya tenía ayudantes que lo mantenían como ahí agarrado para seguir maniobrando. Entonces, sí estaba muy denso todo. La investigación más intrigante se centró en los registros corporativos del 81. Usando bases de datos gubernamentales desclasificadas, los investigadores lograron identificar varias compañías fantasma que operaron brevemente en Oregon durante ese periodo, muchas con conexiones a contratos de investigación militar. Eso es revelador, porque si había compañías que operaron en ese año y que tenían vinculación con los militares, la cosa cambia, ¿eh? Claro. Estamos hablando de una situación, pues, ya más inquietante, porque ¿qué tiene que hacer una compañía haciendo contratos con militares y desapareciendo posteriormente, ¿no? Es muy raro. Y fíjate que una de estas compañías se llamaba Cines Research Group. Cines es como memorias o recuerdos.
Exacto. Entonces, hay un guiño también ahí. Y esta compañía había sido registrada en abril del 81 y disuelta en agosto del mismo año. Su registro corporativo listaba como objetivo investigación en interfaces humano-computadora Versos. para aplicaciones de defensa. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, insólitos? Ya. ¿No es inquietante? Está muy raro, banda, ¿eh? La neta que sí está muy raro que sobre todo haya participación gubernamental, ¿no? En este rollo de los contratos, ¿no? Sí, Celebrados. Que sean bastante con, inquietante. digamos, con la rama militar, pues ya no huele Sí. bien, ¿no? Dijera Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Sí, la neta sí. Pero bueno, no sé, o sea, esta información que estás diciendo está comprobada. Esto sí. Que había participación del Sí, gobierno. de empresas que habían tenido contratos con áreas del gobierno enfocadas en la defensa. Wow. Sí, esto es una investigación de universidades. Aunque las coincidencias son intrigantes, no existe evidencia directa que conecte a esta compañía con videojuegos o arcades. Eso también hay que notarlo. Ujú. Sin embargo, las coincidencias pues, son bastante inquietantes, como ya hemos dicho. Sí. Y bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece, insólitos, la historia de Polybius? ¿Creen que esta máquina realmente existió y que tenía como finalidad controlar las mentes o algo por el estilo? Yo, como conclusión Bye. de este tema, Ujú. diría que más de 4 décadas después de los eventos documentados de Portland, Polybius permanece como uno de los casos más fascinantes del folclore digital moderno. La evidencia sugiere abrumadoramente que el juego específico, pues, al parecer nunca existió, pero la leyenda se construyó sobre una fundación sólida de hechos reales. Eso es indudable. Sí. Los incidentes verificables de Brian Mauro y de Michael López, las operaciones documentadas del FBI en arcades de Portland, el contexto histórico real del MK Ultra y las ansiedades legítimas sobre la tecnología y el control gubernamental se combinaron para crear una narrativa que resonó profundamente en la imaginación colectiva. Sí. Y lo que hace a Polybius verdaderamente fascinante no es determinar si realmente existió con la evidencia disponible que sobrevivió y que sugiere que al parecer, pues no, al menos oficialmente, eso se dice, con esa evidencia que tenemos a la mano. Lo cierto es que también revela sobre nuestros propios miedos más profundos en esta era digital. El temor a que la tecnología que creamos para entretenernos pueda ser usada para controlarnos es muy inquietante. Me suena a Skynet. Sí, la paranoia sobre experimentos secretos, la ansiedad sobre efectos que ejercen las pantallas en nuestros cerebros, que eso también es un problema real. Sí, el Ya tema está demostrado, incluso te provoca problemas de sueño. De sueño, claro. Por Puedes eso ya tener ahora hacen, sonambulismo. según con un tipo Sí, de luz que diferente. la luz amarilla, ¿no? Porque la luz azul Te quita el sueño. te quita el sueño y hay casos de gente que le genera problemas de ansiedad, depresión, sonambulismo, histeria, un montón de cosas, ¿eh? Pareciera broma, pero eso es serio, eso está comprobadísimo. También, Marlon, perdón que te interrumpa, el tema de la tecnología en los niños. ¿Cómo los transforma ahora los niños que les dan teléfonos desde pequeñitos para entretenerse? Claro. O sea, les hace un vicio bien canijo. O sea, ya no pueden... Sí, es muy malo. Casi vivir sin el teléfono. Sí, si tienen hijos pequeños, yo les... Sí, que les den una pelota. A que no les den ese tipo de digamos, muñecos artículos que jueguen con su imaginación. Porque a veces yo he visto muchos casos, incluso me subo en el transporte público y van los niños chiquitos, niños de, no sé, 1 año, 2 años, con los teléfonos ya jugándolos, viendo ahí videos o lo que sea, al grado de que ya los niños ni siquiera, o sea, si les quitas el teléfono lloran. Sí, es muy grave todo eso. Es muy grave ese aspecto. Imagínense si a uno como adulto el tema de las pantallas y todo esto nos genera tantos daños. Imagínense a un niño, sí, ¿no? Claro. Pequeño. Sí. Que su cerebro en esa etapa pues lo están desarrollando y todo ese rollo, ¿no? Un tema serio. Sí. En muchos sentidos, Polybius ha sido profético. En 2025, cuando pasamos horas hipnotizados por nuestros dispositivos móviles, ya saben, viendo las redes, jugando, cuando algoritmos de redes sociales pueden influir en nuestro comportamiento, cuando empresas tecnológicas recopilan datos masivos sobre nuestras interacciones digitales, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros intereses, entonces las preocupaciones que Polybius encarnaba no parecen tan fantasiosas. Sí. Fíjate que me recuerda mucho, banda, y si ustedes lo han visto esta serie,
tú sé Black que lo has Mirror. visto, Black Mirror, el capítulo donde creo que se llama 5,000 créditos Ajá, o 15 sí. millones de créditos. Sí, ¿Sí recuerdas ese sí, lo capítulo? recuerdo. Como que todos vivían en un, digamos, como en un departamento y Ajá, todo el día se la pasaban pedaleando para generar energía. sí. Y que dentro de todo este mundo, lo único que ellos podían comprar con ese dinero era un pase para, digamos, Ujú, volverse entretenidos ujú. o, competir como en una especie de programa de talentos Ajá. y direccionarse Se vuelven influencers, a un prácticamente. punto de si eran influencers, si eran cantantes o si eran otra cosa. Ujú. Y los demás, los que estaban todo el tiempo pedaleando, lo Sí. único que podían hacer era vivir a través de un avatar que tenían. Ni siquiera iban a los eventos Ajá. en vivo, iba el avatar y el dinero que tenían Era o para que vestir al ganaban avatar. eran para vestir al avatar. Entonces, no sé, siento que todo esto también me hace mucha... Suena al metaverso de Zuckerberg. Sí, suena a eso. De Y, Meta. y quién... O sea, me pongo a pensar, imagínate, Marno, que todo esto que hablamos, toda esta investigaciones tal vez que se hicieron con Polybius, Ujú. todo esto ahora que los videojuegos, hay gente que realmente hace microtransacciones Sí. y les importa más vestir a un mono artificial, Ajá. tener todas las skins de Fortnite, tener todas las skins de Warzone, y aunque tú no tengas ni una skin en la vida real y seas un genérico con la ropa de siempre, pues la gente prefiere eso. Entonces no sé Sí. si esto sea la evolución hasta ese punto, ¿no? De que ya nos Podría estudiaron ser. tan Podría fuerte en ser. nuestra cabeza que ya saben cómo pensamos, ¿no? Y todo. Exacto. Es inquietante cuando te pones a reflexionarlo y a profundizar todo esto y te das cuenta de que hay muchas situaciones que encuentran eco en estas Claro, teorías. sí. Tal vez la verdadera lección de Polybius no está en determinar si realmente existió, sino en reconocer que representa nuestros temores más profundos sobre la tecnología y el control social. Sí. En una época que estamos viviendo, donde la línea entre el entretenimiento y la manipulación se vuelve cada vez más difusa, la historia de un videojuego que podría reprogramar las mentes resuena con una relevancia muy perturbadora. Sí, estoy de acuerdo. La leyenda de Polybius nos enseña cómo los hechos reales pueden transformarse en un mito, cómo las ansiedades sociales pueden manifestarse en historias que se sienten verdaderas, incluso cuando no lo son. Y además, cómo el Internet puede amplificar y preservar estas narrativas para las generaciones futuras. Esas son mis conclusiones. Quisiera escuchar las tuyas también. Sí, yo, mira, en líneas generales voy a ser muy breve. Yo me quedo con esta idea que hemos esbozado aquí de que Polybius puede que exista, puede que no lo sabemos. Y creo que no se va Quedará en la compro- leyenda. Sí, va a quedar en la leyenda y en lo que cada quien crea en su casa. Pero sí siento que el gobierno Actuó ahí. actuó de alguna forma y claro que han influenciado nuestra mente, nuestra cabeza. Todos los días lo vemos en las redes sociales, en lo que consumimos. Es muy raro cómo todos los patrones se repiten y de Sí. alguna manera, pues Facebook, Instagram, TikTok, cualquier cosa están relacionados, ¿no? En esta especie de mundo ya virtual en el que vivimos. Sí. No sé si Polybius fue una antesala de todo esto. Tal vez existió y tal vez mucha gente que lo vivió en su momento simplemente tal vez estudiaron sus patrones, su comportamiento. Y esto que estamos viviendo con las redes y todo esto simplemente es algo más avanzado. Los videojuegos de hoy en día van todos hacia un camino de ya no de divertirte tanto, sino de hacer un negocio de todo esto. Ya son transacciones, microtransacciones en los videojuegos. Juegas tú cualquier juego hoy en día, desde FIFA, Call of Duty, Warzone, Fortnite, cualquier juego, Free Fire, y todo es intercambiar, o sea, dar dinero para conseguir cosas. Entonces, no sé, siento que en algún punto puede haber sido una evolución Polybius de todo, realmente a través de esto evolucionar a este punto. Así es. No lo sé, pero también me quedo con este apartado de lo extraño que fue, todo cómo sucedió, lo que habíamos hablado de esta especie de tapadera que en su momento se pensó que eran, ahora sí que las salas de arcade, que había gente que iba a apostar ahí en máquinas recreativas. También puede ser que haya pasado, no lo sabemos, pero realmente como que me quedo con todo este misterio que es Polybius. Y si algo reflexiono es que creo que sí ha impactado muchísimo en la sociedad y en la cultura. En la participación del gobierno también siento que en algún punto hay. Y de todo este corporativismo, como tú lo referías en el juego Cyberpunk, creo que también impacta, ¿no? Porque ya no sabemos qué... Y lo hablábamos. Atari, por ejemplo,
Era una empresa, no era un gobierno, no era nadie, y estaba investigando, estaba poniendo a prueba sus juegos En personas reales. en personas reales. Exacto. Como conejillos de India. Entonces, ¿por qué no Sony, Windows o cualquier otra de las empresas de videojuegos podrían hacer lo mismo y no darnos cuenta? Exacto. Quién sabe, tal vez en algún archivo antiguo del gobierno estadounidense, en alguna de estas viejas oficinas que quedaron sepultadas en el tiempo, Sí. hay alguna carpeta de estas típicas Amarillas, ¿no? amarillas que diga Polybius, MK Ultra, y tenga toda la investigación ahí. Y Como le ponen simplemente el sellito rojo eso de clasificado. clasificado. Y tal vez esté esperando que alguien la encuentre y que revele ese secreto gubernamental, ¿no? Sí. Que se ha vuelto teoría, se ha vuelto leyenda, pero al final de cuentas nada es descartable y puede que ahí esté esperando Ahí está esperando por ustedes, por banda. ustedes insólitos para que descubran ese secreto. Y pues hay que tener en cuenta que el gobierno siempre mantiene información confidencial por Sí. intereses. Sí, Ellos sobre le llaman todo. de interés nacional, etcétera, pero muchas cosas que impactan en la vida de las personas. Sí, sobre todo son eso. resguardadas. Sí, a veces aquí en México, viviendo en un país que digamos no es potencia realmente, hay tantas situaciones que el gobierno oculta. Exacto. Y que van saliendo a la luz a veces por otros gobiernos. Sí. Pero imagínense en un país como Estados Unidos, Sí, que es un que país potencia, con muchos realmente. enemigos. Entonces, que investiga y que tiene una carrera de armamento con otros países también potencia. Exacto. Entonces, ya como que creo que la ética en ellos queda de lado. sale sobrando y ya les importa nada más conservar ese poder. La hegemonía. Entonces, pues, sea leyenda o no sea leyenda, hay muchos elementos que permiten inferir que esto pasó y es muy probable que Polybius esté por ahí escondido. Tal vez aún quede una máquina de estas en algún rincón de una bodega del gobierno ahí. Ahí toda llena de telarañas. Llena de telarañas. Y ha inspirado muchísimo. Ya dijimos, inspiró en Stranger Things, videojuegos. Es una leyenda urbana increíble. Caricaturas. Así que esperamos que hayan disfrutado este episodio, que estaba muy interesante. Sí, que lo vean. Véanlo realmente con la mente abierta, insólitos. Es un trabajo de investigación que se aventó Marlon realmente. Y creo que está padre el tema. Creo que les va a gustar. Creo que es algo que, pues, de lo menos les va a causar ahora sí que ese misterio, ¿no? Sí. Esas ganas de querer saber más. Creo que es un buen tema para ustedes y sobre todo entretenido. Espero que también les guste, pues, obviamente, la narrativa que manejamos. Tratamos de llevarlo lo más claro posible y también un poco divertido para ustedes, para que no se les haga tan tedioso ver esto. Pero si ven una máquina en su casa negra, con un nombre que diga Polybius, ahí cerca de la tiendita, tal vez alguna que se quedó rezagada por ahí. Amigos, tengan miedo y no la jueguen, por favor. Sí, exacto. Esa es la advertencia que les dejamos. Sí. Si ven esa máquina así rarísima, color negro, sospechosa, a la que prácticamente nadie se acerca y está en un rincón, mejor metan su dinero en otra maquinita más colorida. En un Keynote Fighter. En un Keynote Fighter o en un Street Fighter o en un Metal Slug, pero no en aquella máquina del rincón de Polybius más oscuro del salón de juegos. Si es que van a alguno, porque pues ahora todo el mundo ya juega en su casa, entonces en el teléfono. Tal vez no tengan nunca este problema. Pero espero que desde aquí, desde el corazón de la Sociedad de lo Insólito, nosotros dos como integrantes, esperemos que les guste este video. Así es. Y por favor, dejen sus comentarios, amigos, si tienen alguna recomendación, algo que quieran aportar también propiamente a la investigación de Polybius. Ahí está la caja de comentarios. Son libres para comentar lo que ustedes consideren. Claro. Y sobre todo, les seguimos pidiendo su apoyo para la meta de los 1000 suscriptores. Apoyen. Estamos cerca, bandita. Acuérdense que la Sociedad de lo Insólito va a estar con ustedes siempre trayéndole el mejor contenido de mayor calidad y sobre todo los temas más relevantes, ¿no? E inquietantes. Y bien investigados y bien documentados, como es nuestro sello, porque si algo podemos presumir es eso. Claro. Así que, amigos, este fue un episodio más de La Sociedad de lo Insólito. Nos vemos la próxima semana cuando exploremos otro rincón donde los hechos y la ficción se entrelazan de maneras inesperadas. Hasta luego, amigos. Saludos, amigos. No jueguen Polybius.